Buen día mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo tutorial de 90 degree, handstand a 90 degree. Uno de los ejercicios más emblemáticos de la calistenia con mayor dificultad porque requiere tanto fuerza, balance y mucho más. Así que hoy vamos a hacer este tutorial, espero que les vaya a servir muchísimo, pero tengan algo en cuenta. Es muy importante, yo siempre hablo con mucha sinceridad. Es un ejercicio que requiere mucha fuerza, mucha paciencia, que con ese tutorial no es que lo van a sacar en una semana, no. Obviamente ustedes deben planificar muy bien sus entrenamientos y acá van a aprender qué ejercicios les sirve, qué tipo de series van a manejar, cuántas repeticiones, todo. Porque la base principal es el fortalecimiento. A veces pasa que veo gente que intenta. ¿Y qué puede pasar con eso? Primero, se estancan. Segundo, vienen las lesiones y eso es lo que no queremos. Así que vamos a empezar. Bueno mi gente, entonces ustedes deben tener en cuenta esto. Para el 90 degree necesitan tanto el fortalecimiento de los músculos principales, que son el deltoides anterior, porque vamos a estar aguantando a 90 grados acá, ¿sí? Un ejercicio de cadena cinética cerrada. Y cuando nosotros estamos subiendo en la transición, un buen balance en parada de manos. Por eso les digo que es muy completo este ejercicio. Requieres tener una buena parada de manos y un buen fortalecimiento. Pero nos vamos a enfocar más que todo en el fortalecimiento. Hay otros videos donde pues acá les dejo donde quieren ya enfatizar más lo que es mejorar su parada de manos. Acá se los dejo. El músculo principal acá es el deltoides anterior, este que están viendo acá. Y obviamente pues se va a activar el bíceps, ¿sí? A nivel de antebrazos, muñecas también. El mejor ejercicio que sirve para ese son las pseudo push-ups, progresiones para el 90 degree, entonces ya lo vamos a ver. Pero hablemos ahora de las pseudo push-ups, porque créanme que es de los ejercicios más importantes para progresar en este ejercicio. Entonces, ustedes se han dado cuenta, hay gente que realiza como tal este ejercicio con las manos así y que también realizan el 90 degree. De hecho, Simon Strange, él realiza el 90 degree con las manos así, pero como yo no tengo una buena extensión de muñeca, yo lo hago siempre así. Es como comodidad de cada uno. Entonces, importantísimo la técnica en este ejercicio. Si ustedes hacen bien la pseudo push-up, ustedes van a progresar de aquí al cielo. Entonces, lo primero, ustedes se van a inclinar de esta forma, como en una lean planche. Aprietan abdomen, el bíceps debe estar mirando hacia afuera. Traten de que siempre esté mirando hacia afuera. Una buena protracción escapular, no acá sino aquí. Cuando ustedes bajan de esta forma y suben. Si se dan cuenta, mi pelvis bajó conmigo, tocó el piso y volví a subir. Hay gente que lo hace mal, que sube así, o sea, que lo hacen así. Feísimo, así no es. La idea es que ustedes bajen y suban en la misma inclinación con la que iniciaron. Entonces, esta es mi inclinación. Yo bajo, vuelvo, escapulo. La idea es mantener la escapulación al bajar y al subir. Si yo hago esto, perdí la escapulación, ya no tengo una buena activación. Vuelvo y les muestro. Bajo, me inclino, escapulo duro. Así es como tienen que realizar las pseudo push-ups. Importantísimo esa técnica. Ya cuando ustedes empiezan a tener bien la pseudo push-up, otros ejercicios complementarios son la pike push-ups y la handstand push-up. Entonces, para la pike, trabajarla así. O los que tengan handstand push-ups, háganlo contra la pared y van realizando las handstand push-ups. Ya teniendo estos ejercicios como base para el 90 degree, ya empezamos a realizar unos más avanzados. O sea, los mismos, pero como tal vamos a progresar en la dificultad.
Dos formas. En la pseudo push-up empezamos a utilizar lo que es el chaleco de peso. Unos 5 kilos o empezamos a realizar esto. Fíjense muy bien, ojo con esto. Como unos pequeños saltos. Y pongan atención porque en piso es mucho más difícil que en paralela. Entrenen en piso y el día que vayan a empezar a hacer 90 degree y lo hagan en paralela, eso va a ser facilísimo. Entonces, esa es una forma de progresar, realizar estos intentos así. En cuanto a la pike push-up, lo mismo pero acá, fíjense muy bien. Y vuelve. Como que uno queda suspendido en el aire un segundito. Esa va a ser la progresión como tal, una segunda fase, cuando ustedes ya tengan bien la pseudo y las pike o las handstand push-ups. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esta forma. Esa es como tal, ir progresando. Ahora, algo muy importante es este fortalecimiento abdominal. Cuando nosotros estamos realizando el 90 degree, toca tensionar mucho el abdomen. Y cuando estamos en handstand y bajamos también, de los ejercicios que más ayudan, que también me ayudaron, fueron las canoas, que son estas son las canoas. Realizar unas 30 repeticiones y también estas de acá. Entonces, hago una posición de 3 apoyos de esta forma. Así, digamos que cuando hago este ejercicio, prácticamente cuando estoy bajando, ahí es cuando debo contraer duro el abdomen y volver a subir. Eso me ayuda mucho porque ¿qué pasa cuando hago el 90 degree? Cuando estoy en handstand y bajo, pasa lo mismo, se comprime el abdomen. Por eso es importante realizar estos ejercicios que nos van a fortalecer mucho el abdomen. La plancha abdominal también, la lean planche, todo eso nos va a ayudar. Bueno, ya cuando ustedes tienen bien esa base principal, digamos que hay un ejercicio que pueden ir practicando también y es como tal ya la progresión del 90 degree, puede ser en half mariposa o en half, que sería algo así. Estoy acá y hago esto. Ahora, el error que mucha gente comete, que se afanan por progresar, que quieren ver resultados y terminan es haciendo eso. Primer error, no están activando el deltoides porque están poniendo el codo acá. Miren la diferencia entre hacerlo aquí y hacerlo acá, es que es totalmente distinto. Entonces, cuando ustedes ya tienen bien la base de fortalecimiento, empiezan a incluir este ejercicio. Les muestro otra vez. Aquí, vengo acá y sostengo. Y aprietan durísimo el abdomen. Ahí van ganando esa fuerza, porque en este caso tienen como tal el codo fuera de la línea media del cuerpo. Y no lo tienen, digamos, que aquí. Es mucho más efectivo hacerlo con los codos por fuera. Ya después pueden ir practicando, también lo que son las pseudo en paralelas y digamos que ahí en ese caso pueden hacer tanto la repetición como la mantención de un segundo en 90 degree, es decir, así. Que es mucho más fácil en paralelas. Ahora, tengan en cuenta que el 90 degree requiere tanto de fuerza de un empuje horizontal como vertical, por eso incluyo la pike push-up como base de fortalecimiento, como ejercicio de fortalecimiento. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en 90 degree, empezamos como tal en una fase horizontal, pero cuando subimos al handstand ya es un empuje vertical, es cuando actúa como tal, digamos que esas progresiones de pike push-ups como coayudante. ¿Me hago entender? Yo estoy aquí, ¿no?
estoy como en un empuje horizontal. Cuando subo a handstand es como si fuera a hacer una pike push-up. Ya mi empuje es como vertical. Los vectores de fuerza son distintos. Es por eso que la pike push-up y las handstand push-up son muy importantes. Entonces tienen que seguir dándole a esos ejercicios para que ya después empecemos a practicarlo así. Que estemos acá, pasamos a pike y llegamos a handstand. Perdona la postura. Acabo de hacer este video y ayer tuve competencia de estáticos. Estoy un poco cansado, pero bueno. Entonces vamos haciendo estas progresiones un poco más avanzadas, de pike a handstand, más fuerza como tal en el hombro. Perfecto, ya cuando empezamos a hacer como tal, ya estos ejercicios de mayor dificultad, empezamos a incluir lo que son las negativas. Y vamos a hacer las negativas de handstand pero a tuck, o sea, vamos a hacerlas así. Más o menos así como vieron. Handstand, vamos desbloqueando los brazos y llegamos como a tuck, o pueden llegar a mariposa para ir ganando esa fuerza. Es totalmente distinto, por ejemplo, hacer un handstand a un tuck planche, porque en el tuck planche los brazos están extendidos, pero acá toca hacer como tal la flexión. Entonces vayan incluyendo eso. Listo, controlado, aprieten abdomen. Ahora, entonces, ya teniendo en cuenta esto, porque la idea es escalar, este video lo he mostrado fase por fase, cómo ir escalando por cada progresión. Entonces, cuando ustedes ya tengan bien esa base de fortalecimiento que estén realizando como tal, los sostenidos en 90 degree en paralelas, muy bien esa pseudo con buena postura como lo mostré al principio, que tengan de pike a handstand, que ya tengan la negativa de handstand a tuck planche, podemos empezar a utilizar la banda de resistencia en la cintura para ir progresando un poquito más. Pero ojo, no abusen de esto porque la idea no es acostumbrarnos como tal a la banda de resistencia, pero sí es importante porque nos va a ayudar a mejorar la técnica y mejorar nuestra propiocepción. Sigan realizando estos ejercicios de fortalecimiento, o sea, tengan paciencia. ¿Qué es lo más importante? Fortalecer estos músculos. A veces lo que les digo al principio, lo que les decía al principio de este video, la gente hacía intentos y sí, hay algunos que lo sacan. 3 meses después, lesión en el manguito rotador, tendinitis, otros con una postura terrible. Entonces, paciencia. Si ustedes hacen bien las cosas y hacen los ejercicios correctos, planifican muy bien, progresan. Listo, mi gente. Ahora, entonces ya como cuarta fase, por decirlo así, en el progreso, vamos a aplicar la banda para ir trabajando la transición, pero vamos a hacerlo en 2 progresiones, pueden ser 2, en half mariposa o en straddle. Entonces se pone la banda, van a marcar la progresión, voy a mostrarlo primero en mariposa, marcan la progresión. Ahí, así lo vamos a hacer, o en straddle, con piernas abiertas. Un poco más difícil, claro, pero lo pueden intentar. Lleguen a 90 grados siempre. De esa forma, ¿listo? Por eso es la banda. Porque vamos a empezar a mejorar nuestra técnica, la memoria muscular. Obvio, requiere fuerza, y yo siento deltoides y lo tengo cansado, pero esa es la cosa. Importantísimo, algo que a veces se nos olvida. En el 90 degree, el mismo nombre lo dice, 90 grados. Hay gente que no optimiza bien la fuerza y pasa esto. Cuando van a arrancar, el problema es que cuando arrancan, empiezan desde acá. Van a subir y ya están muy cansados. ¿Por qué creen que la pseudo push-ups es de los ejercicios más importantes para progresar acá? Claro, es un empuje horizontal
y ahí es cuando vamos a empezar a ganar fuerza, que ya nuestro cuerpo puede sostener esos 90 grados de flexión de codo aquí, y desde acá subir. Por eso, si ustedes ven que todavía les falta esa fuerza, entonces sigan trabajando esas pseudo push-ups, esa spike, para ganar esta fuerza acá. Como tal, es una contracción isométrica donde mantenemos la flexión de codo en 90 grados. Pero si ustedes ya están acá y no les da para iniciar acá, es porque todavía falta fuerza. Bueno, mi gente, para ir finalizando, pues ya vieron, digamos, lo que anteriormente mostré, que fue la progresión con la banda. Ya esto es un paso a realizar el 90 degree. Entonces, ahora sí se vienen los intentos, ¿sí? Entonces, cuando vayan a realizar los intentos, pueden hacerlo o en full, es decir, con las piernas cerradas, o en straddle con las piernas abiertas. Tengan en cuenta la posición de llegada, o sea, la idea es hacerlo así. Voy a mostrarlo en straddle, ¿listo? Pues acuérdense, vamos a empezar como si fuera una lean planche. Entonces, llego al lean planche, flexiono los codos 90 grados. Cuando esté en 90 grados, ahí subo a handstand. ¿Listo? Voy a tratar de mostrarlo un poco más rápido. Y ahí, así es como lo tenemos que hacer. Si se dan cuenta, yo trato de subir lo más rápido posible, porque claro, si yo me quedo ahí y voy así en cámara lenta, me desgasto mucho. Practíquelo también contra la pared, porque a mí también me pasa. Este lo hice así bien, pero a veces estoy acá en el ITV, subo a handstand, pum, y me paso. Entonces, ¿qué hago yo para que la serie sea más efectiva? Llego, subo, lo hago contra la pared. Si me paso, mis piernas van contra la pared, pero bajo otra vez y lo hago bien. Y listo, pueden ir haciéndolo así, porque como les digo, es un ejercicio avanzado, fuerza y balance. Entonces, pues ya saben, la idea es ir escalando fase por fase. Estamos hablando más o menos, si ustedes inician desde cero, sinceramente, para tener un buen ITV, unos 7 meses. Si ya tienen una buena base de fortalecimiento, unos 4 o 3 meses. Pero no se afanen, hagan las cosas bien, progresan, evitan lesiones y disfrutan el proceso. Así que, pues nada, mi gente, espero que les haya gustado este video. Si se dan cuenta, no es tanta ciencia, ya saben los ejercicios correctos. Traten de formar una rutina, armen una rutina que pueden hacer 2 a 3 veces por semana con los ejercicios como pseudo push-ups, bike push-ups. Incluyan también fortalecimiento abdominal. Pueden también hacer push-ups, bar dips, fondos escapulados. Todo lo que es la escapulación, todo esto va a ser muy importante para que ustedes progresen. Ya después escalan a realizar la pseudo con los pies, con la mantención de 1 segundo en el aire, las spike push-ups también, trabajen su handstand, ya después le meten un poco de peso, 5 kilos a esa pseudo. Y ya, mi gente, eso es ir escalando progresivamente y ya. Así que espero que les haya gustado el video, sugerencias, comentarios, eso también me sirve. Yo trato de hacer lo mejor posible para que ustedes aprendan de la mejor forma. Y pues nada, gracias por el apoyo, mi gente, nos vemos en una nueva oportunidad.